Decimos de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya podemos dar el tema con toda, ¿verdad? La bendición del Señor. Bueno, entonces, como les decía, el tema son nuestras máscaras. ¿Cómo identificar nuestras máscaras? En otros episodios del programa hemos estado hablando de nuestras heridas emocionales, de cómo sanar, ¿verdad? Nuestras heridas. Hemos estado hablando acerca de que Jesús también sufrió heridas, no solamente heridas físicas, que son las que más vemos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un programa de Semana Santa, cuando meditamos acerca de la pasión, pensamos en los latigazos de Jesús, en la coronación de espinas, al contemplar el Jesús de la Divina Misericordia, contemplar su gran misericordia, su sagrado corazón, pensamos en la herida de su costado, o sea que Jesús recibió muchas heridas físicas, pero también pasó por heridas emocionales, como cada uno de nosotros. Él más que nadie experimentó el abandono, el rechazo de sus, justamente el rechazo en su tierra natal, imagínense, ¿verdad? No lo querían ahí mismo donde lo habían visto crecer. El abandono, ¿sí? No fue esperado, no había sitio para él, ¿verdad? Para nacer. El rechazo tantas veces, él predica y la gente se va y lo abandona, ¿sí? Sufrió también la traición y de parte, o sea, herida de traición también de parte de sus mejores amigos y herida de injusticia, porque nada hay más injusto que el juicio que se le hizo a Jesús, que él va a morir dando su vida por nosotros, ¿verdad? Injustamente porque lo va a hacer cumpliendo su misión. Claro que siguiendo esa voluntad, ¿verdad?, de nuestro Padre, esa misericordia, esa justicia divina, pero nosotros como seres humanos tuvimos una opción de aceptar o no ese mensaje de Jesús. Y sin embargo, en ese momento, los más cercanos, los más queridos, ni hablar de los que estaban azotándolo, maltratándolo, ¿verdad? Lo rechazamos, ¿sí? Me incluyo también ahí, ¿verdad? Y ustedes también, ¿verdad? ¿Cuántas veces me pregunto qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido en este momento, lo hubiera reconocido, hubiera estado dentro de ese tercio pequeñito del pueblo de Israel que estaba esperando junto con María y José, que formaban parte de ese grupito pequeño de los pobres de Yahvé? ¿Estaría yo esperando al Mesías o no? Lo mismo que me pregunto a veces cuando digo, cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿lo voy a reconocer o voy a estar por ahí ciega pensando en otras cosas, ¿verdad? Que la verdad que nos entretienen, nos quitan la paz, nos alejan, ¿verdad?, de Jesús. Por eso debemos estar siempre en oración para poder formar parte de esa iglesia remanente que va a quedar, que el Papa Benedicto XVI decía, ¿verdad? Que así como Jesús fue anunciando que al final de los tiempos se iría enfriando el amor en los corazones, que faltaría la fe, ¿verdad? Que esa sería una señal también del final. El catecismo de la Iglesia Católica también, del final no, porque en Dios no hay final, hemos sido creados para siempre. Si algo iría a hacer Él al venir es renovar todo de una manera mejor, de una manera más perfecta, confirmando, ¿verdad?, de una vez y para siempre su reinado y su victoria, ¿verdad?, sobre Satanás. Pero bueno, tenemos que estar para esto atentos porque no sabemos el día ni la hora para que no nos agarre, ¿verdad?, así como infragantes, ¿sí? Entonces, siempre en oración, siempre leyendo la palabra, siempre formándonos. Bueno, relacionado con esto va el tema, ¿verdad? Las máscaras. ¿Qué pasa? Nosotros
todos, ¿verdad? Pasamos por heridas al igual que Jesús. Pero hay una diferencia entre nosotros y Jesús. Hay una diferencia. Y la diferencia tiene que ver con esa libertad que se nos dio a los seres humanos, que se juega, digamos, al principio, ¿verdad? En el Génesis. Recién hablábamos del final de los tiempos y ahora hablamos del principio, ¿verdad? En la historia de la salvación siempre estamos jugando entre esos dos momentos, y nosotros que nos encontramos, ¿verdad? Ahí en el medio por gracia de Dios, que Dios nos ha creado y nos ha dado la vida para poder reconocerlo, ¿verdad? Como Padre, y reconocer la salvación de nuestro Señor. Bueno, al principio hubo una opción, nosotros escogimos hacer nuestra propia voluntad en vez de lo que Dios quería para nosotros. El fruto prohibido, la manzana, representa nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra propia, ¿verdad? Voluntad. Jesús no tuvo pecado, ¿verdad? A pesar de haber sufrido, de ser el siervo sufriente, o sea, como ser humano, estuvo cercano en nosotros en lo que es la tristeza, ¿verdad? El sentir el abandono, ¿verdad? Sufrir el abandono, lo de todas estas heridas que mencionamos recién. Pero estas heridas no dejaron las mismas consecuencias que dejan en nosotros. Pudieron haber dejado esas consecuencias porque Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús pudo en algún momento desobedecer a su Padre celestial y centrarse más en sí mismo y renunciar a hacer, ¿verdad?, la misión que Dios le había mandado. En cualquier momento, cuando lo rechazaban, él podía decir: no, ahora ya, Padre, lo siento, voy a tratar de quedar bien con el mundo y vamos a hacer las cosas a mi manera, porque me parece que este plan tuyo, nada que ver, eso de que yo muera en la cruz, nada que ver. O sea, Jesús sí tuvo libertad, pero como él sabía quién era, y aquí está la diferencia, la identidad de Jesús fue totalmente auténtica, no estuvo deformada, ¿verdad?, por el pecado, deformada por esa opción de no servir a Dios, sino que él en toda su vida sabía quién era, de dónde venía, sabía que él era hijo de Dios, era el enviado por Dios y venía a llevar a cabo una misión que ya desde ese momento de nuestra caída, del Génesis, ya Dios había, ¿verdad?, su Padre ya había pensado para todos nosotros, cuando le dice que alguien de la descendencia de la mujer sería quien le aplastaría la cabeza, ¿verdad?, a la serpiente. Bueno, entonces, esa es la diferencia, que Jesús fue auténtico y no perdió lo que él era con sus heridas. Y esto es lo que a nosotros no nos pasa. Nosotros, cuando nos hieren, ¿qué pasa? Empezamos a dudar de quiénes somos y a desarrollar en nosotros falsas identidades. Ejemplo, nos dice: qué tímida que sos, qué tímido que sos, cómo te cuesta exponer. Ya entonces me creo esa mentira y voy a estar arrastrando toda la vida esa falsa identidad, ¿sí? No soy bien recibida en algún momento y entonces ya me voy a sentir rechazado en todas partes y voy a dejar de intentar hacer las cosas. ¿Qué pasa? Jesús sabía quién era, y eso no, el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono, no lo marcaban, ¿sí? Pero nosotros sí, por nuestra debilidad, ¿verdad? Por esa tendencia, ¿verdad?, que tenemos nosotros a pecar y a prestarle oídos
al padre de la mentira. Entonces nosotros vamos desarrollando falsas percepciones, falsas creencias acerca de quiénes somos nosotros. Y como las principales creencias de nuestra identidad se forman en la infancia, ¿verdad? En los primeros años, antes de los 7 años, en ese momento el niño, a menos que tenga unos papás muy llenos de Dios, y aquí me acuso porque uno muchas veces cuando está en ese momento criando hijos, cuando pasan los años a veces siente, ¿verdad?, esa culpa, por más que se haya confesado, pero no conozco alguna mamá que me diga, yo me siento, sobre todo hoy en día, con tanta influencia que hay, ¿verdad?, del mundo, de todo lo que estamos absorbiendo, ¿no es cierto?, por internet, que habría que pasarlo por un filtro para saber si nuestros hijos lo pueden escuchar o no. Pero bueno, en el caso mío yo fui madre de primera generación de niños y jóvenes que estaban con esto de la internet y jamás sabía todas las implicancias que esto podía tener. Ustedes sí tienen hijos pequeños, traten lo más posible postergar el momento, ¿verdad?, del uso del internet, no dejar celulares al alcance de los niños, porque cada vez veo, es terrible, ¿verdad?, en consulta, cada vez niños a edades más tempranas que ven pornografía. Algún amiguito que les dice, pone esto y te va a aparecer ahí, y la tentación es grande, ¿verdad?, y los lleva a todo esto. Bueno, ya nos desviamos del tema y nos fuimos por el lado de la tecnología, pero no, tiene mucho que ver porque entonces esas ideas que vemos que nos dan a través de falsos modelos, ¿verdad?, a través de las redes sociales, de que todo está en el amor propio, en cuántos likes tengas o no, o sea, la popularidad, ¿verdad?, eso de que valgo solamente si soy bello, si no, y tenemos ahí tantas niñas que caen en esto de los trastornos alimenticios porque se creen gordas, ¿verdad? Y no son gordas, pero quieren ser 90, 60, 90 o menos. A lo mejor ahora los estándares de belleza todavía son menos, ¿verdad? Son tipo imagen anoréxica. Entonces van creyéndose todas estas mentiras y van configurando en sí mismas y en sí mismos, introyectando, ¿verdad?, hacia adentro diferentes identidades. A eso es a lo que yo llamo máscaras, a falsas identidades acerca de nosotros mismos. Todo lo que no sea la identidad verdadera nuestra, que es la identidad de hijos amados por Dios y redimidos, ¿verdad?, por Cristo, hijos amados y redimidos por Dios, todo lo que no sea eso es falso. En el momento en que ahí reside la autenticidad, ahí está, recuperamos eso que teníamos al principio, antes de la caída, esa gracia, ¿verdad?, que disfrutaban Adán y Eva, ¿sí? Si bien no la podemos recuperar tal cual, ¿verdad?, porque fue solo en el momento de Adán y Eva, pero cuando estamos libres del pecado, cuando invocamos al Espíritu Santo, cuando conocemos la palabra, cuando no solamente los sacramentos son maravillosos, ¿verdad? Son una fuente inagotable de gracia para nuestra vida, pero no tenemos que quedarnos solamente con eso, sino también nosotros tratar de formarnos más en la fe, ¿verdad? Tratar de, siempre les digo, estemos en sintonía de Radio María, porque así van a ser, ¿verdad?, más formados, van a estar continuamente recibiendo enseñanzas acerca de nuestro Señor, acerca de la vida de los santos. Cuando uno lee la vida de los santos, de verdad que uno se llena del Espíritu Santo y empieza a ver cuán lejos está, ¿verdad?, de
aquella imagen que Dios quiere para uno, cuán lejos está de la autenticidad. Y los santos, lo bonito es que los santos nos demuestran que de verdad es posible ser santo, es posible aquí en la tierra ser santo, que la santidad no es algo lejano, sino que podemos llegar a la santidad muy fácilmente, simplemente dejando que sea la acción del Espíritu Santo la que nos vaya transformando y nos haga cada vez asemejarnos más a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de máscaras, a esas falsas identidades que se forman en nosotros y también mecanismos defensivos. Los mecanismos defensivos son conocidos en psicología, ¿verdad? Como eso que hace que nosotros, como no nos gusta experimentar el dolor, ¿verdad? Para nada, entonces muchas veces tratamos de evitarlo, ¿verdad? Y utilizamos estrategias psicológicas inconscientes para protegernos de pensamientos o sentimientos que podrían ser muy difíciles de manejar porque nos causarían dolor. Entonces, de este modo reducimos la ansiedad, el estrés, la tristeza. Uno es, por ejemplo, la represión, o sea, reprimir, dejar que caiga en el olvido las cosas que nos han dolido, como hacer como un bloqueo, ¿verdad?, de nuestra mente. Otro es la regresión, estar como soñando, viviendo en etapas anteriores, cuando éramos por ahí un poquito más felices, cuando nos sentíamos mejor. Otra es la negación, ¿vieron? Cuando estamos pasando por una situación muy difícil, por ahí de duelo, de ruptura, o que nos despidieron del trabajo, y nosotros decimos, no pasa nada, estoy bien, y no nos damos tiempo para expresarlo, ¿no? Cuando muere un ser querido y todo bien, todo perfecto, yo sé que él está muy bien, que está en el cielo, no voy a estar triste, bueno, no me permito sufrir la lejanía, ¿verdad?, del ser querido en ese momento, y de repente, ay, ahora yo no sé lo que me pasa, siento aquí una cosa, una opresión, una ansiedad, porque en su momento no le di expresión a los sentimientos. Otro mecanismo también es justificar todo. No sé si ustedes han visto esa gente que al hablar parece que está justificándose a sí misma o a los demás, incluso al confesarse. Bueno, esto tendrían que ser sacerdotes para escuchar una confesión, ¿no? Puede ser que uno esté diciendo, el padre dice que se acusa y uno empieza a decir, bueno, yo pequé de que no fui a misa el domingo pasado, pero yo quería ir a misa, pero en realidad no pude ir a misa porque, bueno, si no era porque estaba enfermo, ¿verdad? O porque se estaba muriendo, porque de verdad no pudo ir a misa, es pecado. Entonces, no tratemos de justificarnos, ¿no? Hay gente que siempre está buscando porque es muy racional, ¿verdad? Piensa mucho con la cabecita, entonces siempre le está buscando una razón a todo. Y en cuestiones emocionales, en cuestiones espirituales, resulta que no hay, sinceramente, a veces una sola causa, sino que es todo un conjunto de causas. Muchas veces, además, para una situación que nos ocurrió, no podemos encontrar una causa y nada más tenemos que confiar en la misericordia de nuestro Señor, pensar que si Él permite algo en nuestra vida es para nuestro bien y en algún momento, ya cuando nos encontremos con Dios cara a cara, vamos a comprender un poquito mejor esas razones, ¿sí? Y bueno, y así hay muchas cosas, muchos mecanismos, o proyección. A veces cuando yo estoy enojado puedo percibir que es
la otra persona la que está enojada conmigo y no yo, porque me resulta más fácil pensar que la otra persona está enojada a reconocer, por ejemplo, que yo puedo estar enojado. ¿Qué pasa? Estos mecanismos, ¿verdad?, que se llaman defensivos justamente por eso, porque nos defienden del dolor, al principio cumplen ese papel de defendernos, pero cuanto más tiempo los usamos, ¿sí?, y siempre surgen ante una situación de dolor, ¿verdad?, para defendernos, cuanto más tiempo y cuanto más de estos mecanismos usamos, más se va desdibujando nuestra identidad auténtica. Somos cada vez menos auténticos porque vamos, y fíjense que no es que la persona sea hipócrita, no es que la persona ponga, a veces cuando escuchamos el nombre máscara decimos, pone una máscara diferente a como es, como si lo hiciera conscientemente. No, lo hace así porque resulta que no se da cuenta que está utilizando todo este tipo de mecanismos que van quitándole autenticidad, que finalmente terminan haciéndolo una persona rígida, fría, ¿verdad? Calculadora. Ejemplos. Bueno, yo aquí tengo algunos ejemplos de personas que he atendido. He cambiado los nombres para que, ¿verdad?, para salvaguardar la identidad, la intimidad, ¿verdad?, de la persona, el secreto, ¿verdad?, profesional. Pero más o menos estas eran las situaciones. Y yo sé que ustedes puede que les haya pasado, ¿verdad?, situaciones así. Entonces, por eso les quiero dar el ejemplo para que identifiquemos, ya sea lo que nos va quitando identidad, que son esos mecanismos defensivos que les nombré recién, o personalidades. A veces no podemos identificar cuál es el mecanismo defensivo, pero nos damos cuenta que no estamos siendo, bueno, más bien no nos damos cuenta. Si algo tienen estas máscaras es que actúan, muestran una imagen de nosotros que nosotros nos creemos que es la verdadera. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen falsa de una persona muy fuerte, ¿verdad? Pero de verdad me creo que yo soy muy fuerte, porque me tocó a una edad temprana, murió mi mamá, me tocó entonces hacerme cargo de todos mis hermanos, entonces desarrollo, esto le pasa mucho generalmente a las mujeres que son mayores, ¿verdad?, en un grupo de hermanos, se creen que tienen toda la responsabilidad, incluso si los papás no han fallecido, pero les toca siempre ejercer ese rol de ayuda, ¿verdad?, a la mamá, y casi que con los hermanos juegan un papel de mamá, ¿verdad? Y pueden llegar a ser personas muy controladoras, ¿verdad?, personas muy como que se atribuyen a sí mismas mucha responsabilidad que en realidad no es de ellas, sino que sería más bien de la mamá, ¿verdad?, o del papá, pero la toman, ¿verdad? Y lo toman sin cuestionarse, porque así se han habituado desde pequeñitos, ¿ven? Así son las máscaras. Dios no quiere que nosotros seamos, si esa persona se siente bien así y reconoce que su misión es esa y feliz de la vida, perfecto, está respondiendo a su misión, a su autenticidad. Pero generalmente estas falsas identidades, estos mecanismos defensivos, nos hacen sentirnos mal. Entonces tenemos síntomas como tristeza, ansiedad, estrés, como que se me va haciendo todo muy difícil. Llega un momento que la persona se cansa ya de ser la fuerte o el fuerte de la familia, y todas esas defensas fracasan, ¿verdad? Y se viene abajo, ¿sí? Entonces, no es que nos hagan bien, tienen frutos negativos en nosotros. Si hay algo que nos va alejando de los frutos del Espíritu Santo, que son, resumidos, digamos, el fruto del Espíritu Santo es el amor, ¿verdad? Los menciona San Pablo en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Dentro de los que se nombran, ¿verdad?,
podríamos hablar de tres que resumen todos, o que todos se resumen en el amor, que son el amor, el gozo y la paz. Todo lo que nos aleje a nosotros de estar en esa sintonía del Espíritu Santo, de sentir amor, gozo y paz, no responde a nuestra identidad auténtica de hijos de Dios. No es como Dios quiere vernos y por lo tanto, a pesar de llevar muchos años con ese tipo de máscara, ¿verdad? Tenemos que renunciar a esa máscara. Vamos a hacer un pequeño corte ahora, una pequeña pausa, pero quédense ahí, ¿verdad? Vamos a escuchar una canción que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el tema, vayan escuchándola y vamos a volver para que yo les dé esos ejemplos de esas personas con las que yo he trabajado para que vean cómo se va formando una falsa identidad de acuerdo a un momento de nuestra vida, a cómo nos han habituado, y así se mantiene a menos que nosotros renunciemos para adquirir esa verdadera, no, para adquirir no, porque la identidad ya la tenemos, la de hijos de Dios, ya Dios nos la dio con el bautismo, pero para reconocerla, ¿verdad? Para volver a aceptar esa identidad. Bueno, vamos entonces a una canción. Bueno, muy bien. Estamos con este tema tan interesante, es que no es un tema cualquiera, es esencial, es lo que viene luego de que hablamos de heridas, lo que dejan las heridas en nosotros. Dejan muchas cosas, pero principalmente estas formas de ser falsas, no auténticas, a las que nosotros nos habituamos y nos van quitando esa imagen en nosotros de hijos de Dios redimidos por Dios. Por ejemplo, cuando basamos nosotros nuestra identidad en una falsa estima que el mundo nos da, que el mundo nos dice, ámate a ti mismo, y tenemos a Jesús que, por ejemplo, en el Evangelio del resulta que de ayer decía, quien ame su vida la perderá, o el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? Bueno, se entiende que la autoestima es un concepto que fue creado por psicólogos ateos, ¿verdad? Empezando por Freud, quien no creía en Dios y creía que que Dios era una creación, una proyección del hombre. Entonces todo se centraba solamente en el propio yo, ¿verdad? En la estima no solo del yo, sino del ego, ¿verdad? Lo que nos hace totalmente egoístas. Y eso, si nos ponemos a pensar, la soberbia es el primer pecado capital. Entonces, cada vez que estamos trabajando en nuestra autoestima y nos olvidamos de Dios, estamos llenándonos de soberbia. Y hoy en día, ojo, porque a nuestros hijos esto es lo que se les está enseñando siempre, ¿verdad? En escuelas, en talleres, incluso por psicólogos católicos. Ojo, porque muchos psicólogos católicos les han enseñado que no se puede mezclar la psicología con Dios, porque entonces dejan de ser científicos, cuando la dimensión espiritual es lo más importante en nosotros, y la mayoría de los trastornos que nosotros podamos tener tienen su causa espiritual. Recordamos que somos seres espirituales. Estoy buscando lo que les prometí, que se me perdió, pero aquí está, que son esos ejemplos de algunas personas, ¿verdad? De cómo habían desarrollado falsas identidades en sí mismos, para que nosotros a través de esas formas de defenderse, ¿verdad? Del dolor en la vida, de lo que otros les habían inculcado, entonces desarrollaron esas falsas identidades. Ok, aquí tenemos, bueno, un ejemplo.
Se los voy a decir muy brevemente, pero como para que ustedes entiendan y vean qué fácil que es desarrollar una máscara, una falsa identidad, o sea, algo que se opone a esa verdadera identidad nuestra de hijos de Dios. Hoy en día, por ejemplo, a los niños tenemos que protegerlos del bullying. ¿Y protegerlos qué quiere decir? No es ponerlos bajo una cápsula para que no estén en contacto con nadie, que nadie pueda lastimarlos, porque sabemos que esto existe y va a estar. Entonces, no les digamos vas a ir a la escuela, vas a tener tantos amiguitos y todos te van a querer y no sé qué. Preparémoslos al hecho de que va a haber chiquitos que tienen problemas, chiquitos que no son queridos muchas veces en su casa y que tratan mal a los demás y que le van a decir cosas muy feas de sí mismos, pero que no se las tiene que creer, porque lo que tiene que creerse es que él es amado por Dios, él es hijo de Dios, ¿sí? Y todos los dones que tienen los tiene gracias a Dios porque Dios se los dio. No empecemos diciéndole, usted es muy guapo, porque eso crea egoísmo, soberbia. Usted es súper inteligente, le podemos decir, usted es inteligente gracias a esa inteligencia que Dios le dio. Usted tiene tantos dones, Dios lo hizo tan lindo, tan bonito, pero que todo lo que tengamos o que seamos, podamos reconocer desde una edad temprana que viene por ser hijos de Dios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Juan el rechazado. Juan, como todas las personas, ¿verdad? Tenía el nombre falso, ¿verdad? Tenía diferentes máscaras, diferentes identidades, pero la que más predominaba en él era esta de sentirse rechazado siempre en la vida, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que durante su infancia había recibido mucho castigo físico, muchos gritos por parte de su papá. Entonces siempre en la vida iba sintiendo como que los demás lo rechazaban, especialmente cuando ahora que tenía novia, ¿verdad? Su novia le subía la voz, ¿verdad? Y entonces él sin darse cuenta, el hecho de que le hablaran en voz alta le hacía inconscientemente recordar, ¿verdad?, esta situación y se sentía terriblemente rechazado, cuando la novia no lo estaba rechazando, pero él no toleraba, digamos, momentos en que a veces su novia hablaba un poquito en voz más alta. Y esto le pasaba con muchas personas, también con su jefe, ¿verdad?, en el trabajo. Todo esto acabó cuando él logró sanar sus heridas, especialmente la herida de rechazo que tuvo por parte de su papá, y explícitamente renunció en el nombre de Jesús a esa falsa identidad, ¿verdad? En ese momento, él al renunciar, decir yo renuncio en el nombre de Jesús a Juan el rechazado, ¿verdad? En ese momento sintió que Dios volvía a revestirlo de esa vestidura blanca recibida en el bautismo y prácticamente sintió esa voz de Dios que le decía, eres mi hijo amado, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo Jesús puede restaurar nuestra estima, ¿verdad? Cómo puede restaurar nuestra identidad y hacer que volvamos a tener esa identidad auténtica. Este es otro caso. Este muchacho le dio el nombre de el payaso a esta identidad que él tenía, ¿verdad? Resulta que él tenía 30 años y su mamá era, cuando él era chiquito, era una persona muy depresiva. Entonces él empezó a desarrollar ese hábito, esa como obligación de tener que hacer que su mamá se sintiera bien, que su mamá se sintiera feliz, ¿verdad? Entonces se cargó con todo esto como si dependiera, ¿verdad?, de él. Y con el tiempo generalizó esto, o sea, lo aplicó no solamente a su mamá, sino a todas las personas en su vida. Entonces él era el payasito en todos lados, ¿verdad? Era el hazme reír, el alma de las fiestas, pero resulta que cuando estaba en algún momento en que los demás parecían no aceptarlo, no reconocerlo,
como tenía su identidad puesta, o sea, su estima puesta en función de agradarle y hacer sentir bien a los demás, cuando él no lograba esto de hacer sentir bien a los demás, se sentía muy mal, ¿verdad? Muy triste. Y en la oración Jesús le mostró esa conexión entre ese niñito payaso que a él había empezado a hacer con su mamá y el adulto que es ahora, y entonces logró renunciar y desprenderse de esa máscara, ¿verdad? Al sentirse amado por Dios y entonces centrar su estima solamente en la estima que Cristo nos da, de ser amados, ¿verdad? Por Él. Por eso es que el amor de Dios es el tema de este programa, déjate amar. Solo deberíamos centrarnos en eso, mientras que nos centremos solo en saber cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Y el Evangelio está lleno de páginas hermosas donde podemos ver cuánto Dios nos ama. No hay peligro de desdibujar nuestra identidad, ¿verdad? Vamos a tener siempre esa identidad de hijos amados por Dios. Pero así como nosotros nos vamos a confesar cuando sentimos que estamos en pecado, desarrollar estas máscaras en realidad no es pecado. Es fruto del pecado porque es fruto de la acción del maligno en nosotros, que por eso es el padre de la mentira y nos confunde y nos hace creer cosas que no son, pero nosotros no tenemos la culpa. Entonces, la forma de salir de esto es pedirle al Espíritu Santo, y si es necesario, ¿verdad?, hacer un proceso para esto que nos muestre en qué momento empezamos a actuar de estas formas diferentes, ¿verdad?, de estas máscaras que tenemos y renunciar en ese momento en el nombre de Jesús, ¿sí? Para que Jesús vuelva a hacernos sentir que de verdad somos sus hijos amados. Aquí hay otra y con esto vamos cerrando. La princesa, ¿verdad? Es una muchacha que encontró como que su verdadera, su identidad más profunda, ¿verdad? De todas las falsas identidades que tenía o máscaras, era la de princesa. ¿Qué pasó? Ella fue hija y nieta única, todos de niña la consentían, era la mimada de la familia, trataban de que no sufriera, ¿verdad? Y cuando se casó, empezó a tener problemas con su esposo, porque, sorpresa, su esposo no era como su papá o como su mamá, que corrían en todo momento a ver todo lo que ella necesitaba y a complacerla, ¿verdad? Ella pensaba que cuando se casara tenía que tener un esposo que fuera igual a como la habían tratado a ella en su familia. Entonces empezó a sentir que su esposo no la amaba y no era en realidad así, ¿verdad? Sino que la trataba como en realidad todas las personas tratan, ¿verdad? Que en algunos momentos, bueno, en un matrimonio siempre uno, acuérdense que tiene que casarse tratando de hacer al otro feliz, pero hay momentos cuando no estamos de acuerdo con la otra persona, entonces siempre se va a presentar, ¿verdad? Ese conflicto. Ella quería que él se comportara como su mamá y su papá con ella, entonces se sentía muy desdichada y no querida por su esposo porque sentía que nadie podía darle tanto como le habían dado sus familiares antes de casarse. Bueno, entonces ella renuncia a esta máscara o falsa identidad de princesa cuando entiende, ¿verdad?, que no todo en la vida, no va a obtener todo lo que ella quiere en la vida, sino que va a pasar por momentos de frustración o que los demás no se porten tan bien con ella como su mamá y su papá, y entiende que su verdadera identidad sí está en ser princesa, pero no princesa de esa forma que ella quería, sino en ser una princesa hija del Rey de Reyes por el bautismo, ¿verdad? Y entonces empieza a vivir de otra manera y empieza a vivir ya bajo el señorío de Cristo. Bueno, entonces con esto nos vamos despidiendo. Espero que les haya quedado claro cómo es este tema. Lo importante es que ustedes identifiquen en su vida cuáles son esas máscaras, esas falsas identidades que no responden al sentirse amados por Dios, porque en realidad Dios los ama muchísimo. Esa es
la única verdad. Lo que tienen que hacer nada más es dejarse amar por Él, reconocer esas identidades y renunciar a ellas en el nombre de Jesús, así como renunciamos al pecado. Pero lo que pasa es que lo del pecado lo tenemos más claro, ¿verdad? Porque tenemos el sacramento de la reconciliación, pero lo de renunciar a nuestras falsas máscaras e identidades, muchos no lo sabemos. Muchos creemos que solo sanando nuestras heridas ya todo pasó. Sin embargo, la herida Dios la puede sanar, pero a pesar de eso puede quedar en nosotros esas máscaras, ¿sí? Bueno, nos encontramos entonces en otro episodio de Déjate Amar. Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y a sus familias. Y muchas gracias a todos quienes han dejado sus mensajes. Sabemos que sepan que están en nuestros corazones y siempre oramos por sus intenciones. Nos vemos. Dios los bendiga.